Sí. Muy hermosas alabanzas, hermanos. Venimos a ti, Cordero de Dios, con todo nuestro corazón, gozosos, alegres de poder estar en tu presencia. Vamos a hacer una oración, cierren sus ojos. Señor, gracias te damos porque podemos abrir esta preciosa palabra, Señor. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo, que es inerrante, no contiene errores, es infalible, no se contradice, y creemos que proviene de ti, Señor. Háblanos poderosamente a nuestro corazón. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y en este lugar para poder recibir el mensaje de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer los primeros 6 versículos en un tema que se titula La misión de un discípulo. La misión de un discípulo. Lucas capítulo 9, después de que Jesús libera al endemoniado gadareno y resucita a la hija de Jairo, sana a una mujer que tenía flujo de sangre. Dice así el capítulo 9: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Para este momento en la narrativa de Lucas, el Señor Jesucristo ya había reunido a sus 12 discípulos. Esto ocurrió sorprendentemente más o menos a la mitad del ministerio de Jesús. Jesús ministró alrededor de 3 años. Durante el primer año y medio, Él ministró solo. Sanaba y predicaba el evangelio y resucitaba muertos solo. Pero aproximadamente a la mitad de su ministerio, después de que el Señor ministrara solo por ese año y medio, Cristo escogió a 12 hombres, llamados aquí discípulos. También se les llama apóstoles en otros pasajes. Ellos, junto con el Señor Jesucristo, se convirtieron en el fundamento de la iglesia cristiana. El fundamento de cualquier congregación cristiana es Cristo. Es la palabra de Dios y las enseñanzas puras y autoritativas de los apóstoles, principalmente de aquellos que fueron autores del Nuevo Testamento y sus asociados. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué fueron 12 discípulos o 12 apóstoles? ¿Por qué Jesús no escogió 8 o 17? ¿Por qué fueron 12? Bueno, porque el número 12 en la Biblia simbolizaba a las 12 tribus de Israel. Él escogió a 12 hombres comunes y corrientes. Unos eran gente del campo, otros eran pescadores, algún otro un poquito intelectual como Mateo, que era contador público. Pero en realidad el Señor escogió a estos 12 hombres comunes y corrientes para resaltar la gran apostasía que vivía Israel, porque los líderes religiosos de la época estaban completamente corruptos. De hecho, el Señor Jesucristo les promete a sus 12 discípulos que un día reinarían sobre la tierra cuando Jesucristo regrese en su reino milenial. Ellos gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. Esto está en Lucas 22, 29 y 30. Además, los nombres de estos 12 discípulos están grabados en los cimientos de piedra de la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. ¡Qué interesante! Ninguno de los 12 eran personas sobresalientes, ninguno había recibido ningún premio, era gente sencilla, era gente del pueblo, era gente común y corriente como usted y como yo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos 12 hombres eran hombres del pueblo, eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo, y eso nos convierte a nosotros también en candidatos para ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque de lo vil y de lo menospreciado nos sacó el Señor a cada uno de nosotros. El nombre de los 12 discípulos se revela en varios pasajes del Nuevo Testamento. Hay al menos 4 listas: Mateo capítulo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos capítulo 1, en donde aparecen el listado de los 12 discípulos. Y la lista siempre la encabeza, ¿sabe quién? El apóstol Pedro. Pedro fue el líder de los 12, era el portavoz, el vocero de los 12. Todas las listas contienen 3 grupos de 4 personas. Los 3 grupos son mencionados siempre en el mismo orden, y el primer líder de cada subgrupo siempre se menciona y siempre es el mismo. Judas Iscariote siempre aparece hasta el final de la lista. Vamos a ver un ejemplo de una lista donde están los nombres de los 12. Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Mateo 10 del 2 al 4, como un ejemplo, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién? Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo son el segundo grupo de 4. Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y al final de la lista, ¿quién? Judas Iscariote, el que también le entregó. Todos ellos fueron los 12 discípulos del Señor Jesús. Apunta el significado de la palabra discípulo. Viene del griego matetes, con TH, matetes, y describe a un estudiante, alguien que está siendo enseñado por otro. Esta palabra, en el contexto de Jesús y sus discípulos, se refiere a aquellos que lo seguían, pero no solo a aquellos que lo seguían, sino a aquellos que lo amaban. Un verdadero discípulo de Jesús no es solamente un estudiante de los dichos de Jesús, de las palabras o los mandamientos de Jesús. No solo eso, es alguien que ama a Jesús. Es alguien que desea caminar con Jesús todos los días. Eso es lo que significa la palabra discípulo. Y vamos a ver a continuación algunas características que deben tener los discípulos. No solamente los 12, sino también nosotros. Porque aquí en este lugar habemos discípulos de Jesús, ¿no es verdad? Entonces, número 1, en primer lugar, la misión de un discípulo es tener misericordia de los enfermos y de los cautivos. Repito, la misión de un discípulo, no solo de los 12 hace 2000 años, sino también de cada uno de nosotros, es tener misericordia. ¿Misericordia de quién? Misericordia de los enfermos, misericordia de los que están cautivos bajo el poder de Satanás. Regresen a Lucas capítulo 9, verso 1, por favor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué hizo el Señor? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La palabra poder, dunamis en griego, dunamis, se refiere a la fuerza, capacidad o habilidad para hacer algo. Y la palabra autoridad en el griego, exousia, significa autoridad, facultad, potestad, derecho, capacidad, habilidad, etc. De manera que Jesús en este versículo junta a sus 12 discípulos, aquellos que le amaban, con excepción de Judas, y les da poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades también. Este poder que les otorga el Señor es un poder delegado. No es un poder que ellos tenían por fuerza propia o por habilidad propia.
el Señor Jesús delegó este poder y autoridad y les dio la facultad y derecho para echar fuera demonios y para sanar las enfermedades. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué razón el Señor les dio ese poder y autoridad? ¿Que no era suficiente que Jesús fuera el que tuviera ese poder y autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios? ¿Por qué decidió compartir ese poder y autoridad con los 12? ¿Por qué? Un comentarista dice lo siguiente: Jesús delegó su poder a los apóstoles para mostrar claramente que Él y su reino son soberanos sobre el mundo espiritual, sobre el mundo físico, sobre los efectos del pecado y sobre los esfuerzos de Satanás. Esta era una demostración inédita de poder nunca vista antes en toda la historia redentora para anunciar la llegada del Mesías y autenticarlo a Él y a sus apóstoles que predicaban el Evangelio. ¿Por qué delegó poder a los apóstoles? Porque si no, nadie les hubiera creído. Entonces, el poder que ellos tenían delegado de parte de Jesús anunciaba que el Señor Jesucristo era en verdad el Mesías, que Él venía a traer un reino a este mundo, que Él era el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne. Precioso, impresionante. Y también este poder delegado, imaginen a los discípulos entrando a cada pueblo, a cada aldea, y les traían a los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, muertos, endemoniados, y a todos ellos los sanaban de parte de Dios y en el nombre y en el poder de Cristo Jesús. Esto también era un anuncio de lo que vendrá en un futuro. El reino milenial de Jesús, que ya está muy cercana a su venida del Señor. Y en ese reino milenial ya no habrán enfermedades. El Señor sanará toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí en ese reino físico, literal y visible, vamos a estar nosotros, los verdaderos discípulos de Jesús. Vayan a Isaías capítulo 65, una probadita de este pasaje. Isaías 65, 18 al 20, anuncia el establecimiento del reino milenial futuro del Señor Jesucristo. Dice así el profeta Isaías capítulo 65, verso 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En el reino milenial ya no habrán enfermedades. El Señor sanará, curará a todos los ciegos, enfermos, cojos, paralíticos, tal como lo hizo hace 2000 años. Regresamos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 9, verso 1. Otra vez, el Señor Jesucristo les da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto demuestra que el Señor es misericordioso, que el Señor es compasivo con todos. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no desprecia a nadie. El Señor vino a salvar a los pecadores, pero también a sanar las enfermedades. Él sanó cientos de personas, miles de personas, resucitó los muertos. En el Evangelio de Juan se nos dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo y todas las sanidades y milagros que realizó, no cabría en los miles de volúmenes de las enciclopedias del mundo. Así que el Evangelio solamente es un resumen de lo que Jesús en realidad vino a hacer. Ahora, yo les tengo una pregunta, hermanos. Esta autoridad y poder delegada de Jesús a sus discípulos sobre los demonios, para sacar demonios y sobre las enfermedades, ¿fue solo para el tiempo de Jesús hace 2000 años? ¿O está vigente en nuestros días? El comentarista Matthew Henry opina lo siguiente. Les voy a leer la opinión de este teólogo. Dice: al enviarles a predicar el mensaje que él mismo había proclamado, les confirió los mismos sellos divinos que garantizan su autenticidad, ya que no pueden estamparse sobre una mentira. Y ahora dice Matthew Henry lo siguiente: no hay por qué reclamar ahora los mismos sellos para garantizar el mensaje,
porque eso equivaldría a echar de nuevo los cimientos cuando el edificio ha alcanzado la altura suficiente. Matthew Henry dice, no, ese poder y autoridad fue solo para los 12, no es para la iglesia actual, fue solamente en el tiempo de Jesús. No podemos nosotros reclamar ese poder y esa autoridad, porque eso solamente fue para autentificar el ministerio de Jesús como el Mesías. Actualmente eso ya no ocurre, es la opinión del pastor Matthew Henry. Sin embargo, podemos presentar algunos argumentos en contra de la postura del pastor Matthew Henry y a favor de que esta autoridad delegada del Señor y este poder también aplica para los discípulos del año 2024 y para todos los discípulos que han vivido los últimos 21 siglos. Voy a presentar 4 argumentos a favor de que ese poder y autoridad sigue vigente. Número 1, en Juan capítulo 14, versículo 12, el Señor Jesucristo declara lo siguiente. Escuchen. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Hay alguien aquí que crea en Jesús? Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Jesús predicaba, nosotros también podemos predicar. Jesús oraba por los enfermos, sanaba, nosotros también podemos orar por los enfermos. Jesús liberaba a los endemoniados, nosotros también podemos predicar el evangelio y el evangelio traerá libertad a los endemoniados. Jesús echaba fuera demonios, nosotros también con autoridad delegada de parte de Él podemos hacerlo. Segundo argumento, no hay ninguna razón para pensar que los dones de sanidades hayan cesado. Los dones de sanidades, el don de milagros mencionado en 1 Corintios capítulo 12, no tiene por qué haber cesado. Dicen algunos teólogos que cuando venga lo perfecto, y ellos piensan que lo perfecto es la palabra de Dios, pero en realidad no vivimos en una condición de perfección todavía. Satanás todavía está operando, el reino milenial no se ha establecido, Cristo no ha regresado aún. De manera que no hay razón alguna para pensar que el don de sanidades y el don de milagros haya cesado. Además, Santiago en el capítulo 5, verso 14 al 16 nos da el procedimiento para orar por los enfermos y que se sanen. Ahí está en Santiago 5, 14 al 16. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, a los pastores de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite y el Señor lo levantará y lo sanará. Lean ese pasaje, es precioso. Tercer argumento, no existe ninguna evidencia bíblica de que los demonios hayan cesado de operar en la tierra, ¿verdad? Ellos siguen causando daño al poseer a los incrédulos y atormentar a los creyentes que se alejan del Señor. Si tú eres un creyente y se te ocurre la brillante idea de dejar de leer la Biblia, se te ocurre la idea de dejar de congregarte, de dejar de orar, de dejar de vivir una vida consagrada al Señor, el enemigo va a tomar ventaja. Porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque eres posesión de Cristo, el diablo no puede poseerte, porque eres posesión de Cristo, pero el diablo sí puede atormentarte. Y sí puede molestarte. Y sí puede producir en ti una angustia horrible, inexplicable. De manera que los creyentes y los no creyentes especialmente necesitan, muchos de ellos, ser liberados de demonios. Cuarto argumento. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 17 y 18. La Escritura dice así, aunque algunos dicen que este pasaje fue añadido y tienen razón, parece que Marcos no fue el autor original, pero Dios ha preservado ese pasaje y no contradice las Escrituras. Vamos a leer lo que dice Marcos 16, versículo 17 y 18. Léanlo conmigo. Y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y, ¿qué dice? Y sanarán, y sanarán. La misión de un discípulo de Jesús es tener misericordia de los enfermos y de los cautivos. No importa que sean incrédulos, porque ellos son los que más necesitan de Jesús. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido.
Si hay una persona enferma en tu familia, si hay un vecino que está enfermo, ten misericordia, ora por esa persona. Ay, pastor, no, pero es que no son creyentes. ¿Ese es tu pretexto? Entonces, ¿Jesús no sanó a los incrédulos acaso? ¿Acaso el endemoniado gadareno no era un incrédulo hijo de Satanás? Y Jesús lo salvó y lo limpió y lo lavó y lo liberó, de tal manera que hasta el gadareno quería seguir a Jesús. La misión de un verdadero discípulo es entonces tener misericordia. Si hay algún enfermo, orar por esa persona, llevarla a los pies de Cristo si no lo conoce. Si es un hermano en Cristo, Santiago capítulo 5, traer aceite, ungir a esa persona con aceite, pedir al Señor que la sane. Siguen ocurriendo milagros de sanidades y de milagros y muchas cosas que el Señor está haciendo aún en nuestros días. Amén. Mateo capítulo 10, concluimos entonces que la misma autoridad con la que Jesús obraba sanidades y liberaciones es la que delegó a sus apóstoles y a todos los discípulos de todos los tiempos. Mateo 10, versículo 7. ¿Quieres escuchar la voz del Señor? ¿Sí? No lo escuché, disculpen. ¿Sí? Ok, Mateo 10, versículo 7. Aquí está la voz del Señor hablándote. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Porque el primer leproso, enfermo, endemoniado, muerto, era yo. Y usted, de ahí venimos. Éramos hijos del diablo. Estábamos leprosos espiritualmente, estábamos muertos. Y de esa podredumbre, de esa suciedad, de ahí nos sacó el Señor Jesucristo. Y escuchamos el evangelio y fuimos limpios en nuestra alma. La lepra se fue, resucitamos de entre los muertos y el Señor nos dio sanidad en nuestra alma y también a muchos de nosotros en nuestro cuerpo cuando estábamos a punto de morir. Por eso el Señor nos dice esto: vayan, sanen los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque ustedes lo recibieron gratis. Lo recibieron de gracia. ¿Por qué se lo quedan? ¿Por qué cuando ven a un enfermo lo ignoran? ¿Por qué cuando ven a un leproso paralítico, uno de los muchachos tragafuegos aquí en la esquina, un niño de la calle, pasamos de frente? No tenemos misericordia de nadie los cristianos. Qué feo. Eso no es un discípulo. Un discípulo de Jesús tiene misericordia de los enfermos, de los que están cautivos bajo las garras de Satanás, y hace algo, precisamente ora, se les acerca a estas personas para poder presentarles a Cristo. Pregunta: ¿has mostrado misericordia por alguien enfermo? ¿Por alguien oprimido por el diablo? ¿Has mostrado misericordia por 2 o 3 personas este último mes? ¿Has mostrado misericordia para alguien en tu trabajo, en la escuela, un vecino, un empleado, en tu casa, en tu negocio? ¿Has mostrado misericordia? ¿No te has dado cuenta que está cautivo bajo las garras de Satanás? Regresamos a Lucas capítulo 9, versículo 2. En segundo lugar, un verdadero discípulo de Jesucristo es una persona que se dedica a predicar el evangelio y a predicar el reino de Dios. Lucas 9, versículo 2 dice: y los envió. Los envió. Dile a la persona a tu lado: a ti también te envió. Los envió, dice la Biblia. Los envió. ¿A qué? ¿A qué los envió? ¿De vacaciones, hermanos? No. ¿A qué los envió? A predicar el reino de Dios y sanar una vez más a los enfermos. Anota la palabra predicar. Es la palabra griega keruso, con K, acento en la U. Keruso significa sencillamente proclamar o dar a conocer un mensaje, como un heraldo, como un embajador. La predicación consiste en la proclamación pública del mensaje del evangelio, con el objetivo de persuadir a los oyentes. Eso es predicar, es anunciar. ¿Qué vamos a anunciar?
el mensaje del Evangelio, el reino de Dios, dice aquí en el versículo 2. Los envió a predicar el reino de Dios. Esta expresión reino de Dios es muy interesante porque se refiere a un reino que Dios le había prometido en el Antiguo Testamento al rey David, en el pacto davídico, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. David, David, de tus lomos vendrá un descendiente que será rey eternamente y para siempre. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Escuchen, si los discípulos hubieran predicado como lo hicieron con el Señor Jesucristo en todas las aldeas de Israel y de Judá, si Anás y Caifás se hubieran convertido a Cristo, si Herodes y Pilato le hubieran entregado su corazón a Cristo, si todos los miembros del Sanedrín y toda la población de Israel le hubieran entregado su vida a Cristo, no estaríamos aquí nosotros. El reino ya se hubiera establecido hace 2000 años. Hace 2000 años se hubiera establecido el reino milenial. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Se convirtió Anás? No. Caifás lo mandaron crucificar a Jesús. Herodes lo rechazó. Pilato blasfemó. Y la mayor parte de los habitantes de Israel rechazaron el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios aún no se ha establecido de forma literal y visible. Eso ocurrirá cuando Jesús regrese por segunda vez. Él va a establecer un reino. Ya no va a haber democracia. Se acabaron las elecciones. La elección de la Cámara de Diputados, de senadores, de la presidencia se acabó. No va a ser democracia, va a ser teocracia. Teos, Dios, Kratos, gobierno para el pueblo. El que va a gobernar este planeta es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos predicaban que el reino de Dios se había acercado y que la entrada a ese reino era por medio del arrepentimiento y de la confesión del pecado y fe en el Mesías. Pregunta: ¿estás predicando el Evangelio? ¿Estás predicando el reino de Dios? Este mes que pasó, estos últimos 30 días, ¿le has predicado, le has anunciado las buenas noticias de salvación al menos a 3 personas? ¿Al menos? Hace unos días vino una persona a la casa a trabajar, a hacer un trabajo. Y entonces estaba yo platicando con esta persona y le decía: yo no sé qué fe tenga usted, pero usted debe saber que Dios tiene un plan precioso para su vida. Que el Señor Jesucristo murió por sus pecados. Usted sabía que Jesús vino hace 2000 años y que Jesús murió por usted porque usted es culpable delante de Dios. Y esta persona me decía: no, mire, todas las religiones llevan a Dios. Todas llevan a Dios. Lo importante es portarse bien, es ser una buena persona. Yo he sido una buena persona. No importa la religión que usted tenga. Y la corregí, le dije: disculpa, no es verdad. No es cierto que todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones llevan al infierno, mejor dicho. Porque el único camino de salvación es Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, el justo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le dije: no hay ninguna persona en el universo que te ame tanto como Jesús. Él dio su vida y su sangre por ti. ¿Por qué no lo recibes? ¿Por qué no comienzas a leer las Sagradas Escrituras, la Biblia? Nada más se quedó así. Ya se quedó una semilla. Ya se quedó una semilla en su corazón. Hay que orar por esa persona. Hermanos, este último mes que pasó, insisto, has hablado con al menos 3 personas, lo menos 3 personas de Cristo. Te has tomado la molestia de sentarte con una persona en el metro, en el camión, en tu casa, en la calle, en tu trabajo. Me regala 10 minutos. ¿Te has tomado la molestia de cargar Nuevos Testamentos o al menos folletos en tu maleta para que cuando estés compartiéndole abras la Biblia y le leas al menos 5 o 6 versículos y le expliques que Cristo es el Salvador y que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos? Un verdadero discípulo es una persona que tiene la misión de predicar, de anunciar las buenas nuevas en un mundo de tinieblas, porque nosotros, la iglesia, somos la única luz de este mundo.
No hay otra luz más que Cristo y la iglesia. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y después le dice a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo del mueble, se saca para que todo mundo vea y alumbre la luz del evangelio a las almas. Hermanos, nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Regresamos a Lucas capítulo 9, versículo 3. Lucas 9, versículo 3. Jesús les dijo: no toméis nada para el camino. Los envió por todos los pueblitos y aldeas y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. En otro pasaje el Señor les dice que sí lleven un bordón, aquí les dice que no lleven bordón. Bueno, no hay ninguna contradicción entre los evangelios. Más bien el Señor le está diciendo: no lleven equipaje extra. No lleven equipaje extra. Si van a llevar un bordón, lleven uno nada más. ¿Qué era el bordón? Un bastoncito. Un bastoncito para ayudarte porque habían piedras en el camino y había que quitar un poco de maleza. Un bastoncito para caminar. También el bastón servía para defenderse de los ladrones. Si salía un ladrón, sacabas el bastón. Ese es el bordón. Les dice el Señor: no lleven 2 o 3 alforjas. Lleven una. Con una es suficiente. ¿Qué era la alforja, hermanos? La alforja era una bolsita que se colgaban al cuello para llevar ahí un poquito de pan o dinerito, llevar ahí algunos artículos personales. Jesús les dice: lleven lo suficiente nada más. No lleven 2 alforjas. Y no lleven pan, les dice en el versículo 3. No lleven dinero. No lleven nada. Hermanos, ¿por qué razón el Señor Jesús les pide que no lleven equipaje extra para su misión? ¿Por qué? Si no, el Señor les hubiera dicho: lleven dinero, hermanos. Vayan bien forraditos de billetes, hermanos, porque van a necesitarlos. Llévense 2, 3 bastones. Es más, llévense un cuchillo por si les sale un ladrón por ahí, ¿verdad? Y lleven 3, 4 túnicas. Es más, a ver, Pedro, prepara una maleta bien, así 30 kilos de maleta. No, hermanos. El Señor les dice: no lleven nada. ¿Saben por qué? ¿Por qué razón el Señor les pide que no lleven equipaje extra para su misión? La respuesta es muy sencilla: porque no era necesario. Ellos debían aprender a confiar en la provisión de Dios mientras caminaban con Él en el transcurso de sus vidas. El Señor les proveería todas las cosas necesarias para su trabajo de sanar enfermos, echar fuera demonios, anunciar el reino de Dios. Usaría otras personas que les mostrarían hospitalidad, que entrarían a sus casas, les ofrecerían de comer, les ofrecerían algo para un lugar para dormir. Y entonces los discípulos debían aprender a depender ¿de quién? De Dios. Número 3, un verdadero discípulo de Jesús depende de Dios para suplir las cosas materiales. Dios suplirá todas las cosas que necesitemos. Mientras caminamos en esta vida con el Señor, debemos caminar ligeros. Dile a la persona a tu lado: camina ligero ya, hermano. Y tú le vas a contestar: no, hermano, yo tengo que comprar 4 casas, una para cada hijo. Necesito acumular dinero, hermano. Ya cuando junte el primer millón, voy por el segundo. Cuando junte 2, quiero 4. Y ya que tenga mis 3, 4 casas, también quiero casa aquí y allá y en Cancún y en todos lados. Y luego quiero un carro mejor, hermano, porque esta mugre que manejo ya no sirve para nada, hermano. Y te la pasas, trabaja y te mueres. ¿Se acabó? El mensaje de Jesucristo es: no hagas eso. Viaja ligero en esta vida, porque las cosas materiales no son tan importantes como adorar al Señor, como la actitud que tengamos delante de Dios. Y si tú estás ganando almas para Cristo, si estás predicando el reino de Dios, si estás sanando, estás a través del poder de Cristo, estás orando por los enfermos, echando fuera los demonios, viendo cómo los cautivos vienen a Cristo, Dios te dará todo lo que necesites.
Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. ¿Te ha faltado algo en tu vida cristiana, hermano? Levante la mano el que a Dios haya dejado sin comer 2-3 meses. ¿Te ha faltado algo? Están muy bien vestiditos todos. Creo que todos ustedes tienen hasta agüita tibia en tu casa, sale. Eso es un milagro. Y te quejas de que no tienes. Ay, hermano, es que soy pobre. ¿Hay agua en tu casa? Hay una llave que le hagas así salga agua. No eres pobre, hermano, eres rico. Millones de personas ni siquiera tienen agua potable, ni dónde hacer sus necesidades. Pero si tú sigues a Jesús y eres un verdadero discípulo, el Señor suplirá todo. Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses 4, versículo 11 al 13. Uno de los más grandes ejemplos de esta verdad es el apóstol Pablo. Un verdadero discípulo muestra contentamiento, cualquiera que sea su situación, porque a veces Dios te va a dar mucho en lo material y vas a decir: gracias, Señor, me has dado mucho, y de lo mucho que me has dado, doy para tu obra, Señor. Y hay veces en la vida que Dios nos da poco y prueba nuestro corazón. Ay, Señor, tengo nada más 25 pesitos para el camión, para llegar a la iglesia, y tú proveerás el resto para regresar. Hay momentos complicados en lo económico, hay momentos en donde estamos más holgados. El apóstol Pablo vivió esto. Filipenses 4, versículo 11, ¿qué dice? No lo digo porque tenga escasez. Léanlo conmigo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos 19 y 20. Filipenses 4, 19 y 20. Díganlo fuerte. Mi Dios, no los escuché. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios suplirá todo. Pregunta: ¿confías en Dios para tu provisión material? ¿O sigues creyendo que eres tú el que produces el dinero? ¿Todavía sigues creyendo que la casa que habitas es tuya? Porque ya la terminaste de pagar después de 35 años, tus pagos del Infonavit. Ya es mía. ¿En serio piensas eso? ¿Sigues creyendo que tu cuentita del banco, tus 3 pesos que tienes en Banamex, son tuyos? Todo es de Dios. Regresamos a Lucas 9, versículo 4 y 5 para terminar. Les dice Jesús: en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Podían pasar 2 cosas cuando los discípulos visitaban a las aldeas: cuando empezaban a predicar de Cristo, cuando empezaban a sanar a los enfermos, cuando empezaban a echar fuera demonios. 2 cosas podían pasar. Número 1, los podían recibir. Vienen en el nombre de Jesús, pásenle, pásenme. Tenemos una niña enferma y otro jovencito que está en las drogas, que está bien atado por el diablo. Ya llegaba Pedro con Juan, Felipe, los discípulos: tráiganos al niño. Cristo te sana en este momento. Cree en el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se les caían así las vendas y la muchachita se sanaba. El otro chavo endemoniado, drogadicto, dejaba las drogas. El papá se convertía. Hasta los abuelitos que estaban ahí, hasta los tatas se convertían. Y los hospedaban a los discípulos, les daban de comer. El Señor suplía. Pero la segunda cosa que podía pasar es que los rechazaran. ¿Usted quién es? Venimos de parte del Señor Jesús. Permítanos hablar con usted del Evangelio. Lárguese de aquí. Aquí no queremos saber nada de ese hombre. Aquí somos judíos, hijos de Abraham. Y esos judíos, hijos de Abraham, cuando regresaron de Babilonia y del exilio, se sacudían así los pies, porque habían estado exiliados en tierras extranjeras. Al regresar a Israel se sacudían los pies como diciendo: estos son unos sucios los gentiles, nos contaminamos de ellos, es pura mugre los gentiles. Era una
una tradición judía, eso, una costumbre judía. Por eso Jesús la aplica, pero en otro sentido. En el versículo 5, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacúdanse el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Hermanos, cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, cuando oremos por los enfermos, cuando echemos fuera demonios en el nombre de Jesús, cuando vayamos de pueblo en pueblo, de persona en persona, predicando el evangelio, algunos lo van a aceptar. Gracias a Dios. Pero otros nos van a apedrear. Otros nos van a odiar. Nos van a sacar de la familia. ¿Cómo te convertiste eso de los cristianos y tu Biblia? Lárguese de aquí. Usted ya no es parte de la familia. Porque aquí somos de esta religión y de esta otra religión. Vas a ser rechazado. Vas a ser insultado. Y en alguna ocasión hasta vas a ser golpeado o amenazado de muerte. Así es el evangelio. ¿Cuántos le dan gloria a Dios que así es el evangelio? Qué hermoso que, Señor, la posibilidad de que nos golpeen y que nos critiquen y que nos quieran matar, Señor. Entiendo perfectamente que fueron muy pocos los que aplaudieron. Entiendo perfecto. Un día estábamos en un viaje misionero en la sierra de Hidalgo y me dejaron solo los misioneros americanos que iban ya. I'm sorry, we have to go. ¿Cómo que we have to go? Todavía faltan 2-3 horas, les decía. No, pues se fueron ya a descansar. Y me dejaron solo ahí en una montaña. Ahí estaba yo repartiendo Biblias y terminé, venía yo de bajada y en la maleza me sale un borrachito con un machete. Estaba bien borrachito. Y que me agarra así del brazo y me jala. Me dice, ustedes de los misioneros, esos gringuitos que vienen a predicarnos del evangelio, de esas cosas de Dios. Le dije, no, yo no soy gringo. Soy tamaulipeco, que es diferente. Y sí, soy de ellos que venimos a predicarte. Te voy a matar, me dice. Me puso una mirada tan diabólica. Sacó el machete. Y como estaba tan borrachito, que me le zafo, hermanos, y a correr, vámonos. Así es el evangelio. Algunos lo van a recibir, otros te van a querer asesinar. Gloria a Dios por eso. O sea, Jesús lo pusieron en la cruz. ¿Qué podemos esperar nosotros? El Señor subraya aquí la gravedad de rechazar el evangelio. Aquellos que rechazan el evangelio están en grave peligro. Mateo 10:15, Jesús dijo, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para ellos. Y terminamos con Romanos 2, versículos 5 al 11. En Romanos 2, el apóstol Pablo está dando un mensaje a aquellos que rechazan la palabra, que no quieren saber nada de Jesús, que se molestan así cuando se dice la palabra Jesucristo, cruz, Espíritu Santo, Padre, Biblia. Se ponen así como gatos boca arriba. Están vacunados contra esas palabras y rechazan a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo les habla en Romanos 2, versículo 5, a estas personas. Y nosotros también les hablamos con todo respeto y con todo el amor de Dios. Así dice la Biblia, Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, ¿cómo? Conforme a sus obras. ¿Cómo va a pagar? Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primero y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción o diferencia de personas para con Dios. Dios no hace diferencias. El que recibe a Cristo se salva. El que rechaza a Cristo se pierde en el infierno por toda una eternidad. Lucas 9:6, cerramos nuestro tema. El versículo 6 es muy hermoso, el verso 6. Ojalá todos nosotros lo obedezcamos. Amén. Léalo conmigo, Lucas 9:6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Obedecieron los discípulos? Sí, obedecieron. ¿Los respaldó el Señor? ¿Predicaron el evangelio? ¿Se ganaron ahí varias almas?
¿Se sanaron los enfermos? ¿Se liberaron los cautivos? ¿Los persiguieron y los quisieron matar? Un verdadero discípulo es alguien que tiene misericordia de los demás, que ora por los enfermos, que predica la palabra de Dios, el evangelio, tiene una fuerza, una inquietud, una carga para ganar las almas. Es lo que más te importa. ¿Ustedes saben por qué el apóstol Pablo fundó tantas iglesias, hizo tantas cosas para Dios? Porque tenía un fuego aquí en su corazón. Amaba a Cristo y amaba las almas de los perdidos. ¿Las amas tú también? ¿Amas también a Dios así con esa intensidad? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este texto precioso, Lucas capítulo 9. Tan poquitos versículos, Señor. 6 versículos y todo lo que nos has hablado, te damos gracias. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Dígaselo fuerte, por favor. Yo quiero ser un discípulo, Señor. Y tú me has dado diferentes misiones. Y la primera es tener misericordia para orar por los enfermos, para que en tu poder se liberen los cautivos. Yo quiero, Señor, seguirte. Quiero orar por los enfermos, Señor, y sé que veré milagros. Quiero orar por los cautivos y sé que tú traerás libertad para ellos. Levanta sus manos, por favor, muy alto y dile: úsame, Señor, úsame. Ya no quiero estar en apatía, Señor. Ya no quiero estar en la banca. Quiero entrar al partido, Señor. Y quiero cumplir mi misión como tu discípulo. Quiero, Señor, saber que soy un discípulo verdadero. Señor, levanta tus manos, dile: yo tengo la misión que tú me has entregado de predicar el evangelio. Enséñame a predicar el evangelio, a aprender los versículos de memoria, a hablarle a este mundo que hay un Salvador que murió por ellos en la cruz. Usa mi vida, Señor. Enséñame a predicar el evangelio. Sácame de la banca, Señor. Méteme al partido, Señor. Enséñame a hablarle al menos a 3 o 4 personas al mes de tu palabra. Y enséñanos también a depender de ti, Señor. A no llevar ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Porque si te tenemos a ti, tenemos todas las cosas, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Así, con tus ojos cerrados, si tú no tienes a Cristo, si no le conoces, entrégale tu vida. Tal vez sea la última oportunidad que Él te está dando en esta mañana para que tú te acerques a Él. Él murió por ti en una cruz, derramó su sangre para librarte de las garras del infierno y de la muerte. Entrégale tu corazón, entrégale tu alma. Ninguna religión te puede salvar. Renuncia ya a tu mormonismo, a tu testigo de Jehová, al catolicismo. La salvación no está en una religión, está en una persona que se llama Jesús de Nazaret. Y Él está aquí. Entrégale tu alma a través de esta oración con tus ojos cerrados. Dile: Señor Jesús, perdona mi maldad, perdona mi pecado, Señor, porque muchas veces te he traicionado con mis palabras, con mis acciones, con mis pensamientos. Sí, Señor, soy un traidor, soy un mentiroso, una mentirosa. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Yo creo que tú moriste por mí, que resucitaste de los muertos. Entra a mi vida, Jesús. Díselo: entra a mi vida, Señor. Te recibo como Señor y Salvador. Transforma mi alma. Yo quiero ser un discípulo tuyo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Si alguna persona hizo esta oración, no piense que por haber hecho esta oración es salvo. La oración no salva a nadie. El que salva es el Espíritu Santo, cuando Él quiera. Pero es un buen comienzo, acercarse a Cristo. Como cantábamos: Señor, tal como soy, de pecador, estoy desesperado, estoy confundido. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Tú me has llamado, yo me acerco a ti, Señor. Te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, ore todos los días, temprano en la mañana, tarde en la noche. Lea las Escrituras, clame a Dios, porque el Señor lo va a sanar muy pronto. Y usted se convertirá en un discípulo precioso, una hermosa discípula
del Salvador y Creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien hizo esta oración? Levanta tu mano, queremos conocerte. Dios te bendiga. Qué valiente eres. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una valiente. Gloria a Dios. ¿Ningún otro valiente? ¿Ninguna otra valiente? ¿Todos están ganando almas? Nadie habla. Hermanos, estaremos orando por ustedes. Si esta iglesia obedece Lucas 9 del 1 al 6, como el Señor nos lo ha mandado, no vamos a caber aquí en 2 o 3 meses. Si obedeciéramos Lucas 9, no cabríamos en este lugar. No sé por qué seguimos cabiendo. ¿Por qué? Gracias por escuchar. Que Dios les bendiga.